Yo creo que voy a empezar por quienes ya se encuentran acá en el Zoom, y de ahí voy a ir agregando personas que vayan entrando, mediante me avisan si es que no me doy cuenta, porque yo tengo que ir como aceptando la solicitud. Así que hoy día, bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de todo este proceso constituyente que nos encontramos ahora, este momento constituyente. Y quiero aprovechar este momento para que nosotros conversemos de este momento histórico que nos encontramos en Chile hoy en día, ¿no? Específicamente, hoy día vamos a hablar de la primera parte de cómo a nosotros nos afecta una constitución y la importancia de que en octubre de este año nosotros votemos apruebo, y cuando votemos apruebo por convención constituyente, ¿no? Con la importancia que eso pudiera tener. Hola, Cefo. Ya, empezamos entonces. Todos sabemos que todo este proceso en el que nosotros nos encontramos ahora, todo este momento constituyente, todo este momento histórico en que nos encontramos ahora, se debe fundamentalmente a este proceso social que se dio el año pasado en Chile, el estallido social, ¿no? Y esta foto que nosotros vemos aquí es extremadamente potente en cuanto refleja ese momento que nos debe recordar que todo este proceso constituyente que estamos trabajando ahora, que todo espérense, voy a tratar de darle a alguien también la administración para que me ayude aceptando gente. Voy a dejar aquí ya. Ahora, bueno, que todo este momento que nosotros nos encontramos históricamente, actualmente en nuestra Constitución, se debe a este momento social, a este movimiento social, a toda esta gente, a todos los que nos manifestamos en la calle. ¿Y por qué nos manifestamos? Nos manifestamos porque la Constitución de 1980 no reflejaba fundamentalmente lo que debiera ser una Constitución, que es este pacto social que nosotros sabíamos, intuíamos que no estaba funcionando. Y aquí junté varias imágenes que resultan relevantes para el momento en que nosotros nos encontramos ahora. Apruebo Chile digno, la gente feliz aprueba la convención constitucional. Esto es solamente una imagen de cómo nosotros debiéramos votar en octubre. Debiéramos votar apruebo y debiéramos votar por convención constitucional. Hoy día vamos a revisar también por qué es importante que en octubre nosotros votemos apruebo, pero sí también resulta fundamental que votemos convención constitucional y no convención mixta. Esto es sumamente importante que lo definamos y lo entendamos. Convención constitucional es la que fundamentalmente tiene esta idea, con todos y todas y no para qué. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como comunistas y en general todos los que vamos a votar a prueba? Lo que nosotros pretendemos, lo que se originó con el movimiento social el año pasado, es que nosotros pretendemos que este texto fundante, esta constitución, esta norma fundamental, refleje los intereses de nuestra sociedad, refleje a nuestro pueblo, refleje y sea verdaderamente un pacto originario de nuestra normativa jurídica. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que aprobar o queremos aprobar en octubre de este año? Por una parte, cuando nosotros hacemos la distinción entre convención constitucional y no convención mixta, la convención constitucional en el 100% de sus integrantes son elegidos por voto popular. Cuando hablamos de convención mixta, una mitad de esta convención mixta van a ser parlamentarios y parlamentarias actualmente electos, lo que significa que en el proceso de la convención mixta no nos vamos a encontrar ante un proceso libre o autónomo donde nosotros verdaderamente escojamos a nuestros representantes en la generación de un nuevo texto. Por eso es que es tan fundamental que nosotros optemos por convención constitucional y no por una convención mixta. De esta forma, la Convención Constitucional queda compuesta por 155 constituyentes. En cambio, la Convención Mixta está constituida por 172 integrantes, los que son elegidos solamente la mitad democráticamente. Es decir, en esta Convención Mixta, nosotros solo vamos a poder escoger a 86 miembros. Y el resto, la otra mitad, los otros 86, van a ser determinados por el Congreso. Y van a ser determinados por el Congreso por una sesión especial donde van a ser escogidos de la cantidad existente de parlamentarios actuales, tanto diputados como senadores.
Entonces ahí vemos otro defecto. Porque si nosotros hablamos de la Convención Constitucional, de todo lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, de cómo se origina este proceso de una nueva Constitución para Chile, nosotros queremos que sea el pueblo quien en su totalidad pueda escoger a cada uno de los constituyentes. Vamos a ver también hoy día que estos constituyentes que van a participar de esta Convención Constitucional, además, solo en esta vertiente, es decir, en la Convención Constitucional, nos vamos a encontrar ante la posibilidad de paridad de género, es decir, que quienes participen en la Convención Constitucional, la mitad sean hombres y mujeres, y así también existe actualmente un proceso de modificación que va a permitir que en la Convención Constitucional hayan escaños reservados para pueblos originarios y para personas con capacidades especiales. Todas circunstancias que no vamos a encontrar si nosotros aprobamos y votamos por convención mixta. Entonces, es súper fundamental que a la hora de nosotros votar en octubre tengamos presente que votamos apruebo y votamos apruebo convención constitucional, porque las diferencias son fundamentales con respecto a cómo vamos a ser representados y quiénes van a intervenir. También es importante, y se lo menciono desde ya, que la participación de independientes es mucho más probable, es decir, que no pertenezcan a un partido político, es mucho más probable en la convención constitucional y es absolutamente improbable en la convención mixta. Entonces ahí nosotros vamos viendo cuál de ambas opciones me da mayores opciones de participación y mayores posibilidades. Por eso es que es tan fundamental la opción que nosotros vamos a tomar. Y ahora sí, vamos a hablar de estos términos jurídicos que yo creo que hasta octubre del año pasado quizás no nos eran tan familiares, pero desde lo estallido social, desde la verdadera revolución que tuvimos el año pasado, yo creo que todos nos interesamos por saber qué era la Constitución. Y nosotros debiéramos analizar, por lo menos de forma primaria, por qué nosotros nos encontramos en este momento y por qué se produjo el estallido social. Una de las cosas que se ha analizado hasta este punto, y que yo creo que todos nosotros tenemos algún nivel de conocimiento, es que existe una desconfianza ciudadana en nuestras instituciones. Actualmente, o en este último tiempo, nuestro país existe y ha sido absolutamente incrementado esta desconfianza en las instituciones, una lejanía, un desinterés y una indiferencia con respecto a ello. Y esto lo vemos incluso reflejado en las últimas elecciones presidenciales y en general en todos los procesos de elección popular, donde incluso la gente llegó a decidir no votar o no reflejar su voto porque consideraba que incluso votando no estaba debidamente representado. Eso me indica entonces que por parte de la gran mayoría de la población chilena sentía que sienten y sentimos hasta el día de hoy, nuestras instituciones no nos representan debidamente. Esta desconfianza ciudadana. Y eso también hace o genera una desconfianza en nuestra Constitución. Nosotros también podemos analizar por qué nosotros tenemos una desconfianza en la Constitución. Y esto nos lleva a analizar de dónde proviene nuestra Constitución o de dónde viene esta Carta Fundamental. Y nosotros sabemos, todos los presentes en general los que estamos acá, que los orígenes de la Constitución de 1980 no es una Constitución democrática, es una Constitución impuesta, que por tanto nos hace en el transcurso del tiempo, los 30 años ya que llevamos bajo esta Constitución, el que el pueblo, al no verse debidamente representado en esta Carta Fundamental, que es esta Carta originaria, que es esta base de acuerdo para el resto de toda nuestra normativa jurídica, nos lleva a que nosotros no le demos el valor, no la reconozcamos y la veamos como un texto jurídico lejano que no se condice con la realidad. En un sentido amplio, nosotros podemos entender que entonces la Constitución es la forma en que toda sociedad establece de manera más o menos permanente reglas básicas de conducta en un territorio determinado. Si eso ocurre, nosotros entendemos que en ese territorio nos encontramos ante una Constitución. No obstante, en la actualidad, estas normas de conductas básicas tienden a ponerse en un texto por escrito y que contiene estos principios y normas. Y yo les decía hace un rato que uno de los defectos que tiene nuestra Constitución de 1980 es que no se produjo esta conversación, no se produce este acto reflejo de los verdaderos principios que constituyen a nuestra sociedad, como así tampoco reconoce a
todas las naciones y primeras naciones que son parte de esta Constitución. Entonces nuestra Constitución se vuelve un texto creado y impuesto, altamente ideologizado, y que no refleja ni generó un verdadero pacto con la sociedad en general en Chile. No nos refleja, es un texto que nos es ajeno. Donde nosotros vemos muchas manifestaciones que demuestran un texto absolutamente creado y impuesto. Una de ellas es la forma en cómo se regula la propiedad en Chile, y específicamente, que es un tema que me parece muy interesante y que creo que debemos conversar siempre, es cómo nosotros regulamos el agua en Chile. Y cómo en Chile nosotros sometemos a una cosa tan vital como el agua a las leyes de mercado, donde incluso yo puedo llegar a especular si yo soy dueño del agua, en cómo la vendo, cómo la arriendo, etc. Esa idea que está reflejada por nuestra Constitución y que está reflejada también por nuestro Código de Aguas, que no olvidemos que se dictó en el mismo periodo no democrático chileno, nos tienen en este sistema donde el agua puede ser adquirida por un privado y puede después especular sobre ella, un verdadero mercado de aguas. Para que veamos cómo entonces yo puedo imponer un modelo en esta Constitución, y de hecho se hace, una ideología específica, y esto genera, en este plazo ya de duración de la Constitución de más de 30 años, un verdadero descontento social, que el análisis que nosotros podemos hacer después de lo ocurrido, y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, incluso en la situación en la que nos encontramos, una revolución y una queja con respecto a este texto, porque no nos refleja, sino que nos impone un modelo externo, un modelo que por demás no ha funcionado en ninguna parte, ni siquiera acá. Una característica importante entonces de esta idea de las constituciones modernas, y eso, por eso es que es tan clave la forma en cómo fue redactada nuestra Constitución, es que las constituciones modernas buscan establecer un vínculo que no se puede romper entre el Estado, las instituciones y el pueblo. Este intento de vincular el Estado y el pueblo, además, que a menudo no se cumple a cabalidad, existe desde siempre, y esto nosotros incluso lo podemos pensar cuando nos encontramos en, no sé, en el tiempo de los reyes, donde los reyes trataban de probar o legitimar su poder en que estaban reforzados en la elección divina de un dios, etc. Siempre nosotros históricamente hemos tratado de buscar alguna forma de legitimar el poder. En nuestro sistema actual de democracia, la Constitución entonces debiera reflejar estas reglas de conducta, estas reglas básicas, y viene también a legitimar el poder. Si nos encontramos ante una Constitución como la de 1981, donde se nos impone una Constitución, donde, y que lo vamos a ver más adelante, la posibilidad de modificar esta Constitución en cualquiera de sus partes cuesta mucho, porque establece quórums súper altos para poder llegar a modificar alguna parte de la Constitución, y que ni siquiera contempla un capítulo especial que me hable de la modificación total de la Constitución. Entonces no encontramos esta legitimación del poder que se ejerce a través de esta Constitución, porque finalmente no se produce este vínculo que no se puede romper entre el Estado, instituciones y el pueblo. Entonces es ahí cuando se produce este punto de quiebre entre el sistema impuesto por la Constitución del 80 y el cómo vivimos todos los chilenos y chilenas. Entonces esta idea, nosotros nos queda claro entonces que la Constitución es esta norma fundamental, esta norma desde la cual yo construyo todas las otras normas jurídicas, y además es súper importante en el sistema en que nosotros nos encontramos, es que toda norma que yo dicte debe condecirse y respetar la Constitución. Por eso es que es tan importante que nosotros votemos apruebo en octubre, porque aprobamos el cambio constitucional, porque, y en esto me gustaría también entrar a conversar por lo menos esto que se dice el rechazar para modificar. En la actualidad la Constitución de 1980 establece muchas limitaciones para su modificación. Les mencioné algunas con respecto a los quórum, y les menciono uno de los quórum que debiera poder, para poder modificar las bases de la institucionalidad de la Constitución, que es la primera parte de la Constitución. Yo debo contar con 3/4 partes del Congreso para yo poder optar por esa modificación constitucional. Entonces, tiene fundamentalmente una falacia esto donde yo rechazo para modificar, porque en la realidad, si yo rechazo, no voy a poder modificar la Constitución. Sumemos además que quienes están promoviendo esta idea, en general votan en contra de todos los proyectos de ley que buscan avanzar en reconocer ciertos derechos sociales, como pensiones justas para Chile, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En general, Chile Vamos ha votado en contra de todos esos proyectos.
Entonces, conociendo esta discusión que yo estoy dando, nosotros sabemos que la idea de rechazar para reformar es absolutamente falsa. Si nosotros rechazamos en octubre, en la realidad nos vamos a encontrar nuevamente que estamos sujetos a esta Constitución y que esta Constitución no va a ser modificada. Y pensemos que en los últimos 30 años, las modificaciones que ha sufrido la Constitución del 80 han sido meramente cosméticas y en la realidad no toca ideas fundamentales como, por ejemplo, la forma en que nosotros trabajamos las pensiones de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Para que, si es que se da la discusión, si es que alguien se lo pregunta, nosotros tengamos el argumento de decir, no, lo que tú dices es algo equivocado, y en la realidad, si tú rechazas, vamos a seguir sometidos al mismo sistema, y si seguimos sometidos a ese mismo sistema, vamos a seguir en la misma situación de quiebre entre el pueblo, la sociedad, y esta Carta Fundamental de 1980, con todos los conflictos que eso trae para nuestro Estado, para nuestra sociedad. Dijimos entonces que esta Constitución o esta Constitución moderna lo que viene a reflejar son ciertas reglas de convivencia, normas básicas que permiten a las personas contar con mínimas certezas respecto de cuál es su posición con respecto a las demás. Es decir, ciertos niveles de coordinación y respetos básicos entre los miembros de una determinada sociedad. Estas normas que no solo me permiten interactuar entre privados, sino también la forma en que yo interactúo con el Estado y cómo el Estado actúa entre los distintos órganos que forman y organizan el Estado. Así en particular podemos encontrar la organización de este grupo humano, el territorio, y termina siendo cómo yo caracterizo un Estado, esta Carta Fundamental. Por esto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que la Constitución es la esencia y calidades de una cosa, que la constituyen como es y que la diferencian de los demás. La Constitución, entonces, es en definitiva esta norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado que regula esta organización y funcionamiento de los poderes públicos, limitando el poder político y garantizando derechos y libertades de las personas. Como dijimos, la Constitución entonces es esta norma fundamental del Estado. Sin ella, los poderes públicos y los derechos de las personas se vuelven confusos, porque yo no tengo entonces esta guía o esta estructura general por la cual yo puedo actuar o debo obedecer. O cómo debieran operar y actuar los diversos poderes del Estado y cómo se produce un control entre los diversos poderes del Estado y las demás instituciones. En ocasiones las constituciones han logrado llegar a describir, incluso definir, las comunidades que los rigen, estableciendo precisamente en la Constitución, en esta Carta Fundamental, los objetivos y aspiraciones que tiene un determinado grupo, una determinada nación o conjunto de naciones. Este tipo de constituciones que yo menciono son constituciones que son más cercanas al pueblo, que se dicen o se condicen más con la realidad. Cosa que nosotros no encontramos en constituciones como la de 1980, donde nos encontramos ante una constitución lejana que fue creada por quienes detentaban el poder en ese momento y quienes determinaron el modelo bajo el cual querían consagrar o querían que el resto de los chilenos viviera incluso cuando ellos no estuvieran en el poder. En cuanto a la forma de gobierno, las constituciones se diferencian por distribuir distintas funciones a los órganos como el presidente de la República, el Congreso, Poder Judicial y entre otros. Y así se habla, o podemos nosotros distinguir distintos sistemas que pueden estar consagrados en las constituciones, pueden ser presidencial, parlamentario o semipresidencialista. Y aquí es donde entramos a nosotros conocer algo, muy poco, porque no voy a ahondar en nosotros en revisar un texto que para mí ya a esta altura es letra muerta, que es la Constitución de 1980, pero que es estos principios, y para que nosotros podamos ver cómo estos principios fundantes, estas bases de institucionalidad de la Constitución de 1980, no se condicen con la realidad del Estado chileno o no reflejan lo que verdaderamente el pueblo y la gran mayoría quiere para Chile. ¿Qué son estas bases de la institucionalidad? Son los principios que regulan nuestras instituciones políticas y la redacción de nuestras leyes. En el caso de la Constitución de 1980, es el nombre, esta base de institucionalidad, que recibe el primer capítulo de la Constitución y que se configuran como una puerta de entrada al texto constitucional
y contiene una cantidad X de normas de carácter abstracto, abiertas a interpretación y de alto contenido ideológico. Que esto que yo les mencionaba, que este alto contenido ideológico, además es de una ideología de corte liberal y, por tanto, considero yo que es más bien impuesta que algo verdaderamente conversado o que refleje las verdaderas intenciones del pueblo de Chile. La intención de esta comisión constituyente, al redactar este capítulo como el dedicado a bases de la institucionalidad, fue justamente plasmar en esta carta fundamental, en la Constitución de los 80, aquellos principios que según esta comisión resultaban de la tradición histórica y cultural de la nación, que nosotros sabemos y se refleja aparte por todo este periodo de tiempo que nosotros ya hemos vivido hasta ahora, sobre 30 años, donde estos principios muchas veces pugnan con los intereses que tiene la nación chilena, que tiene el pueblo chileno. ¿Cuáles son los principios que nosotros encontramos dentro de estas bases de la institucionalidad del 80? Como primer principio encontramos el principio de la supremacía constitucional, que nos dice de forma muy general que la Constitución es esta carta fundante y es de la cual deviene todo el ordenamiento jurídico y que por tanto todas nuestras normas o conjuntos de normas que pudiéramos dictar deben dictarse en acuerdo a la Carta a la Constitución de 1980 y es también lo que le da valor al trabajo que realiza el Tribunal Constitucional con todas las críticas que nosotros podemos hacer. Además, nosotros encontramos otros principios como el principio de la legalidad, y con respecto a esta supremacía de la ley, y la probidad y publicidad como elementos orientadores de cómo actúan los estados, es decir, que deben actuar de forma pública y en general actuando de buena fe, por decir un término general, y esto también es algo que debiéramos destacar de la Constitución no positivamente, en cuanto nos habla que, así como que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. En general, todos estamos de acuerdo que los actos terroristas son actos que afectan directamente los derechos humanos. Pero ¿por qué yo lo menciono aquí? Porque esta idea de los actos terroristas, del terrorismo en Chile, ha sido muy utilizado para castigar a grupos que están legítimamente quejándose o están legítimamente discutiendo haber sido excluidos de cómo se regulan las cosas en Chile. Precisamente ha sido muy mal utilizado en el caso del pueblo mapuche en el sur de Chile. Es decir, ante cualquier acto en que el pueblo mapuche trate de recolocar en discusión toda la discusión de exclusión de los pueblos indígenas en Chile, el no ser reconocido en la Constitución, disputa de territorios que históricamente han sido desplazados de sus territorios ancestrales, se lleva a que nos encontramos ante actos de terrorismo y esta normativa, que se regula ya en las bases institucionales de la Constitución de 1980, les faculta para ello. Y les menciono además que esto es importante lo que estoy discutiendo, porque nosotros como Estado chileno ya hemos sido condenados en cómo nosotros utilizamos esta idea de los actos terroristas, específicamente con el pueblo mapuche, y cómo nosotros no estamos respetando el debido proceso. Para que lo tengamos en mente cuando nosotros nos hablen sobre las bondades de esta Constitución, esa es una de las grandes críticas que podemos hacerle. Además, esta comisión, este grupo que determinó la Constitución de 1980, consideró que algunos de los valores que supuestamente se desprendían de nuestra tradición histórica y cultural, nosotros encontramos esta idea de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y eso también fue una normativa que por muchos años fue utilizado para no aprobar el divorcio en Chile, por ejemplo, y la declaración de la igual libertad y dignidad de todas las personas. Además, y esto es una manifestación de un principio de nacionalismo en nuestra Constitución, nos habla del respeto a los emblemas nacionales y la forma del Estado de Chile, que nos dice que es un Estado unitario y territorialmente descentralizado, y donde la soberanía, y esto es algo que establece la Constitución de 1980, radica esencialmente en la nación y que se ejerce de forma representativa, es decir, nosotros como parte del pueblo, como parte de la nación, reconocemos, escogemos a nuestros representantes y son ellos quienes nos representan en las decisiones que se van a tomar por parte del Estado. Nosotros tenemos que además, y es algo que ya les mencioné al principio de la clase, destacar que
en esta idea de las bases de la institucionalidad, nosotros, para poder modificar esta parte de la Constitución, se nos exige, como muchas partes de la Constitución, un quórum muy alto. ¿A qué nos referimos por esta idea del quórum? El número mínimo de miembros que deben estar presentes para que yo entienda que esa reunión tiene validez. Para cambiar cualquiera de las disposiciones que se encuentran en este capítulo, se establece el quórum más alto de nuestra institucionalidad, el que debe ser de las 2/3 partes del total de diputados y senadores ejercicios. Esto sumado al sistema antiguo binominal, es decir, esta idea de un quórum alto de 2/3, como así también sumado este sistema binominal, hacían prácticamente imposible cualquier modificación significativa a la Constitución de 1980. Y esto no fue algo que no se diera cuenta quienes escribieron la Constitución, sino que lo hicieron especialmente con esa intención. Es decir, que la Constitución de 1980 rigiera incluso aunque ellos no estuvieran en el poder. Esa fue la idea de esa Constitución, y por eso establece esas cláusulas donde se nos cierra la posibilidad de modificar, se nos establecen quórum altísimos, y con el sistema binominal se perfecciona que sea imposible modificar cualquiera de estas bases de la institucionalidad, que por demás, ya conversamos o vimos de forma general, no reflejan la realidad de nuestra sociedad. Y les menciono que es tan grave esto que yo les digo con respecto a las bases de la institucionalidad que hasta la Constitución de 1989, a 1989 esta Constitución recibió una modificación, pero en el artículo 8 de esa Constitución se establecía un límite al desarrollo del pluralismo político y la libertad de expresión, y en tanto prohibía la difusión de doctrinas que atenten contra la familia, que propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o el orden jurídico de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases. Este artículo hoy se encuentra derogado, pero ¿por qué lo menciono? Porque hasta 1989 nosotros nos encontramos en nuestra Constitución, en estas bases de la institucionalidad, lo que supuestamente son principios reflejados de lo que nosotros queremos como pueblo, lo que nos daba era la base para realizar persecución política de los opositores al sistema. E incluso en el año 1987 fue utilizado para condenar al dirigente socialista Clodomiro Almeida. Esto basado en nuestra Constitución, en el artículo 80, para que veamos la importancia de las cosas que nosotros reflejamos en la Constitución y cómo incluso un artículo de nuestra Constitución permitía la persecución política y justificaba esta persecución política de quienes pensaban de forma distinta. Cosa, si nosotros vamos a la base de lo que constituye una Constitución como pacto político, como pacto social, jamás debiera ocurrir que yo pudiera permitir la persecución política a través del texto constitucional. Por todo esto que yo he mencionado, por toda esta discusión que solamente alcanzamos a ver las bases de la institucionalidad, cuando ya vamos viendo la importancia de la Constitución, cuando entendemos cómo la Constitución de 1980 no refleja los principios ni valores que el pueblo chileno detenta, que el pueblo chileno en efecto tiene, nosotros debemos necesariamente votar apruebo. Porque si nosotros votamos apruebo, nos vamos a encontrar ante esta posibilidad que no hemos tenido hasta este momento histórico de poder generar una verdadera constitución, una verdadera declaración de principios que no tenga todas estas otras falencias que nosotros conversamos de forma muy general con respecto a estas bases de la institución. ¿Y por qué además nosotros creemos que se debe modificar o por qué es importante este proceso de cambio constitucional en Chile? Y aquí ocupé algunas láminas del Cabildo Gabriela Mistral de Cerrillos. ¿Por qué nosotros debemos cambiar la Constitución? Por ejemplo, en salud, la Constitución asegura la coexistencia de un modelo privado y público en la entrega de esta libertad de elección que yo tengo como ciudadano o ciudadana chilena del servicio de salud. En la realidad, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en Chile es que se ha ido lentamente destruyendo el servicio público de salud, a fin de, cuando yo voy desarmando el servicio público, esta libertad que supuestamente tengo yo como ciudadana de escoger entre uno y otro, se ve limitado, y en la realidad, esta Constitución de 1980 me lleva a que este derecho de acceso a la salud no esté judicial ni jurídicamente consagrado.
Otro punto, porque es importante modificar la Constitución, en este proceso que nos encontramos ahora, es en el tema de pensiones. Actualmente la Constitución de 1980 garantiza expresamente las pensiones, sin embargo, no me permite, a pesar de consagrarlo, yo exigir directamente a través de la Constitución este derecho a mi pensión. Y esta dicotomía que yo les indico, esta situación, hace que en la realidad sea básicamente las pensiones estén entregadas a la ley de mercado, puesto que la Constitución protege esta libertad de la empresa, y esto lo hace en el artículo 19, número 21. Y este consagra constitucionalmente esta idea de que los empresarios, los privados, pueden ejercer cualquier actividad privada siempre y cuando esté de acuerdo al derecho, no sea contrario a terceros, etcétera, siempre que tenga la libre iniciativa de hacerlo. Y el Estado no puede intervenir en esta libre ejercicio de esta libertad de emprendimiento, ni tampoco participar si es intención del Estado hacerlo. El Estado solo podría hacerlo bajo esta noción del Estado subsidiario en aquellas actividades en que los privados no tengan interés en participar o teniendo interés de participar no hayan podido hacerlo plenamente. Esa sería la única posibilidad en que el Estado tiene participación. Todo esto me cierra entonces este modelo en que en la actualidad el sistema de pensiones es un sistema de capitalización privado, individual, que a pesar de que está consagrado la propiedad en la Constitución que nosotros tenemos actualmente, nosotros como quienes capitalizamos individualmente y somos dueños de nuestras pensiones, no tenemos derecho a sacar nuestro dinero cuando nosotros así lo queremos determinar. Y fue necesario generar todo un pacto en el Congreso para poder hacer un retiro único y por razón del COVID de un 10%. Con toda la discusión que esto significó y que yo creo que todos estuvimos pendientes en el momento en que se dio. Es así de atado que se encuentra nuestra Constitución y cómo vamos encontrando incoherencias incluso o incongruencias entre esta idea de una Constitución liberal, pero que tampoco respeta el dominio que nosotros tenemos como privados de nuestras pensiones. En materia de trabajo, la Constitución actual protege la libertad de trabajar, pero no el derecho a trabajar. Es decir, me protege en cuanto a que yo soy libre de trabajar, de tener este derecho al trabajo, pero no me garantiza este derecho al trabajo. No se preocupa si yo como ciudadano chileno no tengo acceso al trabajo. Y eso también significa que en la situación de crisis actual que nosotros estamos actualmente del COVID, en un principio el Estado no tuvo mayor injerencia o no apoyó efectivamente a sus trabajadores, y los trabajadores y trabajadoras de Chile tuvieron que solventarse con sus propios seguros de cesantía. Y después, no siendo suficiente esto, como seguimos con esta idea de la Constitución que no estamos protegidos del trabajo, tuvimos que hacer un retiro del 10% de nuestras propias pensiones para tratar de solventar la situación de emergencia en la que nos encontramos. Y esto ocurre por el modelo que nosotros consagramos en nuestra Constitución. Y como nuestra Constitución no se preocupa entonces de garantizar este derecho al trabajo para todos sus trabajadores o preocuparse de qué ocurre cuando alguien pierde su trabajo o nos encontramos en una crisis mundial como la que estamos ahora. Además, se debe cambiar la Constitución porque la Constitución de 1980 no garantiza el derecho a la vivienda. Es decir, nosotros actualmente en nuestra Constitución, en nuestro sistema político, en nuestra Carta Fundamental, no encontramos consagrado este derecho de todo chileno y chilena a tener una vivienda. Y esto también se refleja en la gran cantidad de gente que vive de forma irregular sin tener propiedad en Chile, en tomas y demás. Además, es sumamente importante cambiar la Constitución porque en el modelo que nosotros nos encontramos actualmente, es posible que una ley cumpla con todos los quórums legislativos, que se lleguen a los acuerdos en el Congreso, que contemos con todos los votos de los parlamentarios, con todos los debates, tanto en diputados y en senadores, y después, una vez terminado el proyecto, quienes perdieron en esta votación lo llevan ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, sujetando esta discusión al control constitucional, puede revertir una decisión ya tomada por nuestros representantes en el Congreso. Y esto efectivamente ha sucedido en más de una ocasión. Y aquí yo les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, los bancos que acusaban de inconstitucionalidad del proyecto que los obligaba a responder por fraude. Otro ejemplo lo encontramos en la ley, en la última modificación a la Ley de Protección al Consumidor en Chile, donde la última modificación traía muchas ventajas para la protección de los consumidores y consumidoras chilenos.
donde históricamente nosotros nos encontramos en una situación de desventaja en esta relación de consumo. Esto se aprobó en el Congreso de esa forma, se terminó, se presentó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional consideró que todas estas normativas que protegían especialmente al consumidor afectaban este principio de libertad de empresa y derechos previamente consagrados de los privados o de los empresarios, y decidió que esas normas eran inconstitucionales y por tanto ese proyecto no se aceptó en aquellas partes que eran más beneficiosas para los consumidores. Es por eso que es sumamente importante el que votemos el apruebo y que se modifique la Constitución como la que tenemos nosotros hoy en día. Porque finalmente con este control constitucional que está realizando de una forma sumamente conservadora el Tribunal Constitucional chileno, nos origina que incluso cuando nuestros representantes actúan teniendo en mente el interés de quienes han votado por ellos, del pueblo, esto llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va y no respeta esa normativa porque considera que no se condice con esta Constitución. Entonces, para que vean lo fundamental que es modificar esta normativa o esta carta fundamental. Porque si no la modificamos, entonces seguimos sujetos en este sistema, en esta estructura, tal cual como la que hemos llevado en estos últimos 30 años. Así también, bueno, podemos agregar, entre otras materias dentro de las que ya hemos mencionado, la protección al medio ambiente, en cuanto actualmente lo que es la protección del medio ambiente, lo que es la protección de las aguas en nuestra Constitución, nosotros no vemos una verdadera consagración o protección, y en el caso del agua, nosotros nos encontramos que el agua y su saneamiento en Chile y en el mundo están reconocidos como un derecho humano. Nuestra Constitución actual, 1980, más el Código de Aguas, no lo reconoce como un derecho humano y no lo va a reconocer dentro del sistema en el que nos encontramos. La única forma que nosotros respetemos y entendamos, incluyamos nuevas visiones, es generando una nueva Constitución. Esta Constitución ya no tiene mejora alguna. ¿Por qué entonces nosotros buscamos este proceso de cambio constitucional para Chile? Queremos, y esto es algo principal y tiene que ver también con el contenido ideológico que tiene la Constitución, que lo que buscamos es que se cambie la palabra libertad por la palabra derecho. Un ejemplo de esto es en esta libertad de enseñanza y no un derecho a la educación. O sea, actualmente nosotros tenemos libertad de enseñanza, pero no tenemos un derecho a educación y específicamente no tenemos un derecho a educación superior, derecho a educación universitaria garantizada para todos y todas las chilenas. Que exista un amplio derecho a la salud y no un derecho a la protección de la salud, que es la que tenemos hoy en día, que solo beneficia a ISAPRES y clínicas. Que se incluya, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, este derecho a la vivienda. Que los derechos sobre las aguas se transformen en derecho al agua y no solo para privados. Que se considere y valore esta idea de la diversidad cultural de nuestro país, y esto es una discusión que se ha dado por largo tiempo, y ahí yo les vuelvo para que volvamos a entender esta idea de que no podemos ya modificar esta Constitución, que no tiene mejora. Se ha tratado de consagrar el reconocimiento, del Estado chileno como un Estado plurinacional, es decir, reconociendo a sus pueblos originarios en por lo menos unas 5 o 6 veces. Todas esas veces esos proyectos han fracasado porque no se ha obtenido el apoyo, el quórum definitivo para poder reconocer el Estado de Chile como un Estado plurinacional. A esta altura nosotros todos reconocemos que la realidad del pueblo chileno es que somos una nación plurinacional, que está conformada por muchas naciones y pueblos originarios y que todos nosotros tenemos contenido de pueblo originario. Esta visión ha sido excluida de la Constitución y no solo ha sido excluida porque, no sé, se les haya olvidado, esto es intencionado, porque si nosotros consagramos la visión, nos consagramos como un pueblo plurinacional, eso va a hacer que nosotros debamos naturalmente reconocer la cosmovisión de los pueblos originarios. Y la cosmovisión de los pueblos originarios no se condice con el modelo que actualmente nosotros tenemos de producción nacional de carácter extractivo. Porque finalmente, ¿cómo nosotros entendemos que nosotros tenemos que hacer el cuidado del agua? Nosotros ni siquiera, si lo viéramos desde el punto de la cosmovisión de los pueblos indígenas, ni siquiera podríamos hablar de un recurso agua. Nosotros estamos hablando de incluso un elemento de carácter ancestral, religioso, etc. Por eso es tan importante que esta visión, que nosotros sabemos que es parte de nuestra identidad, que es parte de lo que significa ser chileno, chilena, sea también consagrado en la Constitución. Y por supuesto que nosotros debemos
aprobar esta posibilidad a modificar la Constitución para que exista una real igualdad entre hombres y mujeres, porque la Constitución que nosotros tenemos actualmente no incluye bajo ningún punto, ni siquiera alguna perspectiva de género. Yo creo que es algo que ustedes se imaginan porque ya es una Constitución muy, muy añeja que no incluye estos nuevos principios, estos nuevos valores reconocidos por nuestra sociedad actual. Y aquí les quiero hablar de cómo se va a dar todo este proceso. La reforma actual, nosotros de reforma de la Constitución, se divide en 4 momentos. Un primer momento consta de este plebiscito de entrada que va a tener lugar el 25 de octubre del 2020, donde se nos va a presentar se nos van a presentar 2 cédulas, no una, donde en la primera cédula nos van a poner la opción, ¿está usted de acuerdo con una nueva Constitución? Aprueba, rechazo, y una segunda cédula, porque fue un tema ya discutido, con qué órgano o qué órgano es el que nosotros queremos que redacte esta nueva Constitución, y que nosotros ya conversamos de forma general por qué debiera ser esta convención constitucional. Vale también decir que todo este proceso se debe a la dictación del año pasado de la ley 21.200, que fue lo que permitió el que nosotros nos encontremos ante la posibilidad de modificar la Constitución en Chile. La Constitución de 1980 por sí misma no incluye ningún capítulo ni cláusula que permita la modificación de la Constitución. Y esto es algo que también nosotros tenemos que tener presente a la hora de votar apruebo, ahora en octubre, y cuando debamos ratificar la nueva Constitución que se presente en un plazo de 1 año o de 9 meses. En esta cédula en que va a estar esta convención constitucional y convención mixta, a fin de que las personas que van a votar no se confundan, se va a escribir debajo de esto la forma en que se conforma la convención constitucional. Recordemos que la convención constitucional es aquella que está absolutamente conformada por constituyentes escogidos. Cuando hablamos de la convención mixta, no nos encontramos entonces ante esta plena libertad de escoger a los constituyentes, porque la mitad de los convencionales en la mixta convencional son diputados y senadores escogidos del Congreso que finalmente van a determinar quienes integran esta convención mixta constitucional en un pleno del Congreso, donde por supuesto nosotros como pueblo, como votantes, no vamos a tener participación alguna. Un segundo momento, después de esto, una vez que ya nosotros votamos apruebo, se aprueba la posibilidad de generar una nueva Constitución para Chile, y se va a generar un segundo momento que es donde nosotros escogemos a ciudadanos y ciudadanas, según nuestro distrito, van a ser los representantes para la elaboración de esta nueva Constitución, es decir, cuando nosotros escojamos estos constituyentes, que en el caso de la Convención Constitucional, nosotros escogemos a todos los constituyentes, y de la Convención Mixta, solo escogemos a la mitad. Un tercer momento, y esto es al momento de la redacción de la nueva Constitución, si nosotros vemos la realidad de nuestros países vecinos, la elaboración de una nueva Constitución es regulada de diversas formas en las experiencias de los demás estados en Latinoamérica. Generalmente en los textos constitucionales, cuando se regulan procesos de reemplazo, se establece un plazo para su funcionamiento. Esto también ocurre en el caso de nuestro proceso constituyente, donde este proceso constituyente actual se le establece un plazo de duración de 9 meses, que se pueden prorrogar por 3 meses más. Es decir, es posible, o la ley establece, que nosotros vamos a tener 9 meses los constituyentes para redactar una nueva Constitución para Chile, que se pueden prorrogar por una vez por 3 meses. Con respecto a otras materias reguladas en relación a los poderes y funciones de las asambleas constituyentes, la mayoría de las constituciones latinoamericanas dejan en claro que va a ser la propia asamblea la que se va a autorregular, o bien entregan dichas definiciones a una ley de convocatoria en temas puntuales. Nosotros, estos ejemplos de asambleas constituyentes y de formas de regularse en América Latina, encontramos el caso de Costa Rica, de Colombia, de Paraguay. Y también hay cartas o constituciones que asimilan a la Asamblea con procedimientos que se han realizado en el Congreso, y encontramos ejemplos de eso en el caso de Guatemala o Brasil, y bueno, por supuesto, sin olvidar el gran ejemplo de Bolivia, ¿no? Y por último,
nos encontramos ante un cuarto momento constituyente que va a corresponder a lo que hemos mencionado hasta esta parte, que es el plebiscito de salida o plebiscito de ratificación. Una vez que nosotros aprobemos este proyecto de una nueva constitución generada por este órgano constituyente, este deberá ser enviado al presidente de la República para que convoque dentro de los 3 días siguientes a esta comunicación a un plebiscito nacional constitucional en el cual la ciudadanía debe aprobar o rechazar esta propuesta presentada por los constituyentes. El plebiscito, a diferencia del plebiscito de octubre de este año, es de carácter obligatorio para quienes tengan domicilio declarado en Chile. Y vamos a encontrar en esta cédula electoral la siguiente pregunta. ¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? Bajo la cuestión planteada se van a presentar 2 rayas horizontales. La primera de ellas va a tener la expresión apruebo y la segunda la expresión rechazo, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre alguna de estas alternativas. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en este plebiscito nacional constitucional fuera aprobado, es decir, si la ciudadanía en este plebiscito de ratificación aprueba la constitución generada por los constituyentes, el presidente debe, dentro del plazo de 5 días siguientes a esta comunicación, convocar a un congreso pleno, para que en un acto público solemne se promulgue, se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política de Chile. Este texto va a ser publicado en el Diario Oficial a partir de esa fecha, y a partir de esa fecha, es decir, desde que se haya ratificado y aprobado este nuevo texto por el pueblo de Chile y después convocado en este Congreso Pleno por parte del presidente, se entiende recién derogada la Carta de 1980. Y además, por principios de publicidad, esta nueva constitución, generada de esta manera, se debiera imprimir y distribuir gratuitamente en todos los institutos y establecimientos educacionales de Chile, a fin de que todos podamos conocer esta nueva constitución, así como también tribunales de justicia, servicios públicos, órganos del Estado, etcétera. Es decir, que masivamente todos podamos conocer este texto originado a través de este proceso constituyente. Y esto es otro punto importante, porque ¿qué sucede si en este plebiscito de ratificación la gente, o la gran mayoría, rechaza esta nueva constitución? Si se rechaza la nueva constitución en este proceso de ratificación, queda vigente la constitución de 1980. Y por eso es que es tan importante que todos nos hagamos parte de este proceso constituyente, que votemos apruebo ahora en octubre, participemos en la votación de los constituyentes y así también nos preocupemos de cuando llegue este plebiscito de ratificación, ratifiquemos la nueva constitución que se dicte por este proceso constituyente. Porque recuerden que esta posibilidad de cambio de la constitución solo se da por una vez. Es la única vez que se permite la modificación total de la constitución. Se los digo, si se llegara a votar rechazo, yo no creo que eventualmente nosotros como pueblo chileno nos quedáramos conformes con ello. Pero se los menciono para que nosotros tengamos súper claro cuán es importante este plebiscito de ratificación de la nueva Constitución. Si no se ratifica la nueva Constitución, sigue vigente la Constitución de 1980, con todas las críticas que nosotros hemos hecho hasta esta parte. Ya, y nosotros ya nos ha quedado relativamente claro por qué es súper importante votar apruebo el 25 de octubre. Pero además quisiera darle alguna relevancia porque es importante hacerlo a través de convención constitucional y no a través de convención mixta. Como ya habíamos mencionado, la convención constitucional es la única que está constituida 100% por la ciudadanía y por el voto de la ciudadanía. Es la única entonces que no tiene vicios en cuanto los constituyentes que van a participar en este proceso constituyente van a ser escogidos exclusivamente para poder participar en este proceso y van a reflejar los intereses de quienes los han debidamente escogido. Al estar la convención mixta integrada por la mitad de parlamentarios y mitad convencionales constituyentes, va a significar además que 86 diputados senadores van a tener que repartir su tiempo entre el trabajo que realizan en el Congreso y el trabajo que van a realizar en esta nueva Asamblea Constituyente.
Y es ahí donde se da la discusión, porque si nosotros pensamos en la convención mixta, si actualmente ya los parlamentarios se encuentran superados en su nivel de trabajo, sería aún peor si nos encontramos ante parlamentarios que trabajen en el Congreso y además estén en esta convención mixta. Y además, que también tiene que ver con la participación de parlamentarios en la convención, es que la convención mixta va a generar un problema de incentivos cruzados, es decir, se puede originar que si la mitad de los constituyentes son parlamentarios, los intereses que tengan estos constituyentes sean más bien intereses previamente generados y que no reflejen los intereses reales que tiene el pueblo chileno y finalmente no va a obedecer a este principio que ya hemos conversado bastante hasta esta parte de esta generación de un nuevo pacto para Chile. Además, es súper importante que el 25 de octubre nosotros votemos apruebo y votemos convención constitucional, porque dentro de la opción convención constitucional se incluye la paridad. Esta es una de las demandas centrales del movimiento feminista y de las mujeres en Chile, que es poder tener una representación paritaria en la composición del órgano que crea la nueva Constitución. Esta composición paritaria me dice que los distritos se van a repartir en un número par de escaños, deberán resultar electos un 50% de mujeres y 50% de hombres. Y en los distritos que reparten número impar, para el cual se aplica una corrección por distrito, pero que idealmente me tiene que dar que un 50% de los constituyentes sean hombres y un 50% de los constituyentes sean mujeres. Este criterio de la paridad solo lo encontramos en la Convención Constitucional y no lo encontramos en la Convención Mixta. No fue incluido dentro de esta idea de la Convención Mixta. Es por eso que este es otro criterio a considerar de por qué votamos apruebo y votamos apruebo por Convención Constitucional. Además, y era algo que ya les había mencionado hasta hace un poco atrás, los independientes sin partidos políticos tienen menos obstáculos para salir electos en esta posibilidad de la Convención Constitucional, ya que van a poder presentarse listas de candidatos independientes, donde dos o más candidatos independientes pueden llegar a formar una lista electoral para un distrito específico, independiente de que hay toda una discusión con respecto a los quórum y la cantidad de votos que van a tener que representar estos candidatos independientes. Esta posibilidad solo se da en la Convención Constitucional y no en la Convención Mixta. Y por último, y era algo que también les mencioné al principio de lo que estábamos conversando hasta esta parte, es que actualmente se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley que asegura puestos para pueblos indígenas y para las personas que tienen alguna discapacidad o capacidad especial y que tengan a lo menos una representación del 10% en la lista. Esto, nuevamente, solo es posible si nos encontramos ante la Convención Constitucional y no el caso de la Convención Mixta. Y por último, ¿por qué votar el 25 de octubre y hacerlo por Convención Constitucional? ¿Y por qué votar por la modificación de una Constitución? Y esto tiene que ver con todos los miedos que probablemente cualquier persona le va a reflejar. Cuando estábamos tramitando en Chile una ley de divorcio, uno de los grandes debates que se dieron es que la posibilidad de que tuviéramos un divorcio vinculante es que se iba a destruir la familia, lo que no ocurrió. El que el aborto en 3 causales iba a generar filas de mujeres queriendo abortar, eso también fue una discusión que se dio seriamente en el Congreso, que en la realidad tampoco ocurrió. El retiro del 10%, cuando se debatió, si nosotros vimos la conversación que se dio en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, Chile se iba a incendiar, los fondos de pensiones iban a fracasar rotundamente, todo lo cual hasta ahora no ha ocurrido, incluso con el retiro del 10% se generó una reactivación económica en un momento de clara crisis económica. Esto, ¿por qué lo digo? Porque para que tengamos claro que una nueva constitución para Chile es un avance, es un nuevo pacto y bajo ningún caso va a generar caos. Y eso es algo que nosotros tenemos que dar o de dejar tranquilos a quienes nos hagan las preguntas, quienes tengan dudas al respecto, porque el rechazo está constantemente tratando de crear estas ideas donde una nueva constitución va a venir a destruir el modelo, va a venir a destruir la paz social, todo lo cual en realidad nosotros sabemos que no se condice con la realidad. Eso es en general todo lo que voy a decir hoy día. No sé si alguien tiene una duda, quiere conversar algo sobre lo que hemos hablado hasta esta parte.
¿Nadie tiene dudas? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir con respecto al proceso? Hola, Karen. Hola. Hola. Tengo, bueno, yo no manejo bien esto, pero tengo 3 dudas que las anoté mientras. ¿Por qué no es obligatorio ahora, el 25 de octubre, que todos vayamos a votar? No es Es, obligatorio porque en el acuerdo en el que se generó el pacto para un plebiscito para una nueva constitución no se estableció la obligatoriedad para este plebiscito, pero sí se establece para la ratificación. Para mí estos son claro, cláusulas que lo que buscan es tratar de invalidar una constitución en lo futuro, ¿no? Entonces, nos obligan a votar en la ratificación, pero no nos obligan a votar para decir si yo quiero ahora. una nueva constitución. Y eso es una trampa finalmente. Pero es la forma en que se aceptó este acuerdo con todos los defectos que nosotros podemos ver. Ya. Karen, lo otro, ¿qué pasa ya? Está convención mixta y convención, o sea, primero es apruebo, rechazo. Sí. Si esta persona que va a votar pone rechazo y a la vez pone convención mixta, ese voto se anula. No, o sea, se produjo la discusión en el Congreso y, por lo que yo sé hasta esta parte, no se anula el voto porque se discutió sobre, porque como existe mucho miedo por parte de los del rechazo, que van a perder, entonces si van a perder en el rechazo porque la gran mayoría va a aprobar, por lo menos tener la posibilidad de escoger la convención mixta. Entonces por eso se dividió el voto. Otra trampa. Otra trampa Y, finalmente que no. y esto que nosotros al comienzo peleábamos por asamblea constituyente, ¿es válido que yo vaya, pongo apruebo, luego convención mixta? O sea, No, convención mixta, no, convención constituyente, sí. y ponga abajo AAC, o me lo pueden, No es válida ¿se el voto. puede? Se puede No me mover anula. el voto, pero igual yo no lo haría por cualquier cosa, porque se va a dar una discusión potente, yo creo, en la votación sobre para tratar de invalidar cualquier voto. ¿Ah? Pero no, en principio no invalidaría el voto. Porque Porque, hay gente de la población que se peleaba por asamblea constituyente y sí, luego como que le jugamos como que nos bajamos un poquito los pantalones y nos quedamos ya con la convención constituyente, que igual no era lo que nosotros estábamos peleando. ¿Y sí, cuál es la? finalmente nosotros queríamos asamblea constituyente todo. Claro. Lo más similar en la Convención Constitucional fue el acuerdo al que se llegó el año pasado y finalmente, como lo que nos interesa es generar un nuevo pacto para Chile, tuvimos que finalmente permitir que fuera a través de Convención Constitucional y no seguir discutiendo la Asamblea Constituyente. Pero en la realidad, entendiendo que nosotros escogemos a todos quienes van a ser parte de esta Convención Constitucional, en eso no difiere tanto de una Asamblea Constituyente. Ahí la discusión se da como más teóricamente con respecto de dónde proviene este poder originario que me origina o me da una nueva constitución para Chile. Pero dentro de todo, yo considero que la Convención Constitucional, así como se ha regulado hasta esta parte, es lo más similar que tenemos a una Asamblea Constituyente. Eh, Nosotros vamos a escribir así en una hoja en blanco, es eso, porque como dicen ahora que algunos de derecha, como el famoso Longueira que dice, sí, yo también apruebo, voy a convencer al presidente, pero que dicen que la manipulación está en que ellos ya van a venir con algo ya escrito, eh, donde nosotros vamos a discutir eso que van a presentar las personas Ah, del no, otro lado. no debiera. El proceso actual lo que hace es que nosotros empezamos, y es lo que más reclamaron ellos cuando se hizo el acuerdo, que se empieza de cero, no se empieza de una base. Nadie Ya. debería concurrir al proceso con una base ya. Pero sí, no sé qué. Y Empieza desde cero. Finalmente, cuando estamos hablando de este proceso en el que estamos ahora, empezamos desde cero. Nadie podría venir con una estructura previamente formada que el resto solo debiera aprobar. ya, y la última pregunta eh, cuando en esos 9 meses que se está escribiendo la nueva constitución, ya está la gente elegida, pero las personas que no fueron elegidas, ¿podemos tener acceso como a ver qué se está hablando, qué se está planteando? O eso va a ser como bajo 4 paredes?
para la gente que nosotros mismos elijamos para la escritura de esta nueva constitución. Lo único que podemos saber es con respecto a cómo han sido los otros procesos constituyentes latinoamericanos. Y en general nosotros tenemos acceso al debate, probablemente va a ser grabado y nosotros no vamos a poder ver así como podemos ver los debates parlamentarios del Congreso. Entonces nosotros tendríamos una participación de por lo menos poder saber qué es lo que se está debatiendo en una nueva constitución para Chile. ¿Por qué? Porque una de las fallas de las discusiones que se daban con respecto a la Constitución de 1980 es que nosotros parecemos que mirábamos cómo se redactaba el texto y nuestra única opción era decir apruebo o rechazo. Actualmente nosotros, como podemos escoger a quienes van a participar de este proceso, debiera ser un proceso absolutamente visible para todos y no entre cuatro paredes, porque no solo la Constitución de 1980, todos los procesos constituyentes en Chile han sido entre cuatro paredes. Entonces, para que no se dé esa discusión y ese problema de legitimidad de la Constitución, entonces nosotros debiéramos permitir que sea absolutamente visible y conocido por todos. Y yo le tengo fe en el aspecto que, por lo menos la discusión parlamentaria, actualmente nosotros podemos verla a través de medios de televisión. Ya, muchas gracias, Karen. Gracias. ¿Alguien más que quiera, no sé, decir algo, participar, preguntar? Hola Karen, yo te quiero hacer una consulta. Hola a ti. Betty. Hola, mira, lo que preguntaba la Soledad Mellado respecto del voto, de marcar el voto. La consulta es, ¿qué pasa si yo marco apruebo, convención constitucional, y ingreso un papelito que diga AC dentro del voto? Un papelito que diga C dentro del voto no lo invalida. Legalmente, incluso si yo escribiera sea, no me invalida el voto, porque si mientras esté la intención de voto clara en apruebo y convención constituyente, no debiera generar problema. Porque el voto, para cuando se revise el voto en la mesa, el voto va a estar claro, porque esa puede ser la discusión. Incluso en Colombia, la discusión cuando estaba hablando del proceso constituyente, el Tribunal Constitucional vino a reconocer que la gente escribía AC en los votos, pero eso no va a ser el caso de Chile. En Chile es muy difícil que el Tribunal Constitucional actúe de acuerdo a nosotros. Claro, en Colombia pasó eso, que la gente ingresó los papelitos y fueron considerados para que se hiciera la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, claro, porque el Tribunal Constitucional generó toda una modificación para reconocer esta voluntad del pueblo declarada en este proceso que no había incluido la posibilidad de Asamblea Constituyente. Lo podemos intentar, ¿no? Pero siempre que, si yo escribo AC o le agrego un papelito, no vaya a afectar, que siempre se vea claro que yo voto apruebo y que voto convención constituyente. El otro día escuchaba en la radio Paulina, creo, en la tarde, al director del CERVEL, a Iquique, y le hicieron la consulta a esto, lo mismo que estamos preguntando, ¿qué pasa si marcamos AC en el voto? O sea, apruebo, ya sea rechazo o cualquiera la cosa, pero que haya claridad del voto, pero que aparte marque AC en parte el voto. Él dijo que lo más probable es que ese voto sea observado. Observado, pero no sea, es que pasa que por supuesto que él va a decir eso, pero no, yo creo, mi criterio, si yo lo veo por la seguridad del voto, yo no pondría C, porque para cosas de que ni siquiera me observen ni me critiquen ese voto en la mesa, porque probablemente la discusión que se va a dar va a ser álgida. Pero si yo quiero incluir y manifestar esa intención de que yo creo que debiera incluirse la Asamblea Constituyente, yo lo marcaría en una esquinita donde no afecte, porque yo he estado en esos debates que se van a tener mesas de voto a voto. Lo importante es que no se afecte la intención de voto, es decir, que yo no escriba AC en todo el voto, que pueda afectar para que alguien reclame que no es claro cuál fue mi intención de voto. Entonces, si voy a hacer eso, lo escribiría en una puntita lo más alejado posible de las opciones que puede tener el voto. Eso sí. Pero yo siempre trato de asegurar el resultado de este proceso, porque es sumamente importante. Karen. ¿Sí? Karen, hola. Hola, agradecer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quisiera hacerte una consulta más que nada, o pedirte una opinión política jurídica. Poniéndonos en un caso hipotético que efectivamente, bueno, como salió hoy día en la tercera, donde estos buitres de la política que aparecieron hoy día, donde aparecen ofreciéndose a la luz pública como los candidatos a la constituyente, y donde efectivamente el pueblo está esperanzado efectivamente en una asamblea constituyente que ya a esta altura es imposible poderles negar.
porque estamos viendo que efectivamente es otra realidad. Se puede producir un desazón, en este caso, una poca participación por parte de los electores. Y yo me llamaba la atención, producto de que habían algunos personeros de derecha donde querían quitarle la legitimidad al proceso. Desde tu punto de vista, efectivamente, ¿cuál es tu opinión, tanto jurídica y también política, en relación a esta situación? De quitarle legitimidad al proceso, pero basado en qué. Claro, la legitimidad por el hecho de que mucha gente está esperanzada en que efectivamente puede participar de este proceso constituyente. Sin embargo, estas luces se dan efectivamente para la participación de los partidos tradicionales. Entonces, poca participación, salvo lo que tú estás diciendo, que va a haber un espacio un escaño para el pueblo originario, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en la constitución misma de esta constituyente, de la constitución de esta constituyente, está el espacio directamente para los partidos políticos. Entonces, viendo esta realidad, la gente, el común, el de a pie, va a decir, sabe que esto nuevamente está más arreglado, entonces puede existir una baja participación y ya no creer efectivamente en el proceso. Entonces, por ahí un parlamentario, tengo entendido, o un personero de derecha dijo de que iba a haber poca representatividad, producto de que la gente se iba a dar cuenta que esa posibilidad, o esa gran posibilidad, definitivamente ya no se va a dar. ¿Cuál es tu opinión en este caso? En la realidad lo que he estudiado, bueno, hasta esta parte, es que este proceso constituyente que nosotros tenemos ahora, de la Convención Constituyente, pudiendo nosotros escoger libremente a nuestros representantes y entendiendo que sí, es verdad, muchos van a tener o van a pertenecer a algún partido político, en la Convención Constituyente me permite que participen independientes y eventualmente va a reservar escaños para pueblos originarios, reconoce también la paridad, cosa que no ocurre cuando yo hablo en general de diputados, de senadores. Considero que todas estas vías que yo mencioné hoy día legitiman el proceso, y bajo ningún punto yo podría creer que este proceso actual de una nueva constitución para Chile va a ser dirigida para un cierto sector, o va a ser dirigida o va a ser presentada por un grupo político X. O sea, no creo que yo pudiera deslegitimar todo un proceso constituyente como el que se está haciendo desde el año pasado, sobre todo cuando consideramos cómo se han redactado las otras constituciones en Chile, que efectivamente sí se han redactado bajo cuatro paredes, que efectivamente se hicieron no encontrándonos en democracia. Actualmente estamos en democracia, por lo menos en principio. Y este debe ser uno de los procesos constituyentes más participativos que nosotros hemos tenido. Y siempre recordar, yo creo que esto valida y legitima el proceso en el que nosotros nos encontramos, que todo esto se dio por el movimiento social. No se dio por un partido en particular, y nosotros todos lo sabemos. Se dio por el movimiento social, se dio por la gente manifestándose en las calles, y ellas fueron, y nosotros que también estamos parte caminando ahí, la gente de a pie, esa misma persona que decía X, quienes originaron este proceso. Entonces, sabiendo nosotros que se originó por los mismos movimientos sociales, yo legitimo y valido este proceso constitucional. ¿Y cómo lo legitimo? Votando, primeramente, aprobando esta nueva posibilidad para la Constitución para Chile, y eventualmente ratificando. O sea, no solamente mi participación va a ser en aprobar este plebiscito, sino también voy a poder escoger a los constituyentes, y después voy a poder ratificar lo que los constituyentes escribieron. O sea, ¿qué mayor participación podemos tener? Yo ahí le veo absoluta legitimidad, y ahí te lo digo tanto desde un criterio de carácter político, como también lo veo desde un punto de vista como de la gente de a pie que no detenta un color político particular. Considero yo que este debe ser el proceso más participativo que nosotros tenemos en la historia de Chile. Ok, gracias, Karin. Gracias. ¿Te parece que me quería hablar Cristian Carvajal? Sí, compañero, ¿me escucho? Sí, lo escucho ahora. Ya, compa, chuta, que está... Estoy como Poncho, una tarde un poco ajetreada. Oye, compañera, mire, yo le quiero hacer una consulta. Dígame. Una consulta de comentario, ¿ya? Que tiene relación con la anterior. Resulta que yo en un principio no estaba a favor de hacer esta famosa convención constitucional por el hecho de que
es representativa en tanto nosotros votamos por candidatos, bueno, estamos acá los que estamos de la prueba, ¿no es cierto? Votamos candidatos de izquierda para que nos van a representar en la convención. Pero si hacemos valer, pero eso sería, pero si quedas de esa manera, sería un tercer congreso que nos representaría simplemente, y en la cual los asambleístas de la convención solamente irían a los PP out, lo que me digo a los PP out, que van con la convicción propia, siendo de izquierda, ¿no es cierto? Yo puedo confiar en un dirigente de izquierda, porque pensamos lo mismo, tenemos la misma, como lo escribía en la conexión psíquica, ¿no es cierto? Pero puede haber cierto dirigente socialdemócrata que de repente se corre para el lado. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Que a la convención constitucional le falta el componente de la participación. O sea, ¿qué le parece a usted, compañera? ¿Qué le parece a usted, compañera? Si el asambleísta de izquierda tuviera la obligación de estar atado a una asamblea de base y que el elegido, el representante de izquierda, tenga como misión, como primera misión, hacer un reglamento en la elegida convención que genere una asamblea de base en la que el asambleísta se amarre, cosa de que el dirigente de base, el dirigente de la junta de vecinos o ciudadano natural, pueda ir a tal lugar a debatir los proyectos que se están discutiendo en la convención, y que el asambleísta de izquierda se obligue con la asamblea. ¿Por qué? Porque resulta que, porque de otro modo, insisto, si no se añade el componente de la participación, sería un tercer congreso, ¿me entiendes? No tendría sentido. Entonces, yo le quiero hacer esa consulta, porque la elaboración de una constitución no es como un congreso en que yo voy y tengo una opinión política determinada. La discusión la discusión sobre una nueva constitución se hace en base a ideas abstractas. Entonces, la segunda consulta tiene que ver con qué tan obligado va a estar el asambleísta en caso de que nosotros, por ejemplo, nos toca votar, por ejemplo, contra nuestras propias convicciones, porque de repente la asamblea de base va a determinar una cosa y el asambleísta va a quedar neutralizado contra su propia idea, ¿me entiendes? Va a estar obligado a votar contra su propia convicción. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Por eso, ¿y a qué voy con esto? Que la convención no resuelve el hecho del famoso 2/3. Entonces nosotros estamos obligados a elegir 2/3 del oeste para poder 2/3 de la convención y a su vez 2/3 de la supuesta asamblea de base, ¿me entiendes? Para poder mantener la posición, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que voy. Por eso que yo en principio, o sea, yo voy a votar disciplinadamente la convención, porque no me queda otra. Pero yo tengo la labor de seguir alertando sobre estas situaciones. Eso no va, compañera. Gracias. Gracias, compañero. Sí, no, la crítica que hace es absolutamente válida. Ahí hizo una crítica finalmente al modelo representativo de cómo si mis representantes efectivamente van a representar el interés que yo tengo cuando yo escojo al convencional, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo también, y esa fue uno de los grandes defectos y una de las grandes discusiones que se dieron cuando nos encontrábamos en esta etapa. Pero, ¿cuál es la discusión que estamos dando políticamente? Sí, políticamente también, bueno, como ciudadano en general, la importancia de este proceso constituyente, la importancia de poder generar una nueva constitución para Chile, y como le decía el otro compañero hace un rato, que sin lugar a dudas debe ser el proceso constituyente más participativo en la creación de una constitución para Chile, que nuestra historia dentro de todo ha generado muchas constituciones generadas por la élite,
a cuatro paredes. Por último, nos encontramos ante una posibilidad mucho mejor que esa. Con respecto a los 2/3, es cierto, también se sujeta a acuerdo de 2/3, lo que nos obliga a que, para que ciertas cosas que para nosotros son relevantes sean constituidas, sean generadas en esta Constitución, debemos contar por lo menos con 2/3, ¿cierto? Pero la diferencia está que actualmente nosotros requerimos por lo menos 2/3 para modificar un texto ya existente. En cambio aquí nosotros vamos a requerir 2/3 para generar un nuevo texto, porque empezamos desde cero. Entonces ahí mejora un poco este criterio de quórum de 2/3 tan alto, ¿no? Que fue uno de los defectos que tuvo este acuerdo, de muchos defectos que tenía el acuerdo de octubre, ¿no? Pero claro, disciplinadamente tenemos que votar apruebo, tenemos que votar convención constituyente, que es la opción que más opciones nos da. Y con respecto a si nuestros representantes van a representar efectivamente la voluntad de quienes votamos por ellos, por lo menos políticamente hablando, hablando como desde la disciplina de un partido político, debieran votar de acuerdo a lo que quienes lo eligieron le dieron el lugar donde está, ¿no? Eso es lo que yo creo, y eso tiene que ver ya con teoría política y tiene que ver con cómo yo escojo a quienes me representan. Por lo menos tener fe en ello. Si vemos la experiencia de otros procesos constituyentes, lo que ha ocurrido es que se generan instancias de participación donde el constituyente concurre a su distrito o aquello que vota o que va a votar tiene un componente de participación de la comunidad a la que representa. Eso no se incluyó en nuestro proceso constituyente. Pero sí ha ocurrido en otros procesos constituyentes, creo, por ejemplo, en Nueva Zelanda se hizo de esa manera, e incluso se hacía a través de plataformas digitales, donde la gente podía dar su opinión, lo que por lo menos mostraba una intención de cómo debían votar los constituyentes. Lamentablemente eso no se dio en nuestro proceso, y tiene que ver también con todo el problema y toda la discusión y acuerdos que se debieron generar para poder siquiera pensar en una nueva constitución para Chile. Y creo que la compañera Carmen tenía levantada la mano, me decía. Carmen. Sí, compañera, hola. Hola. Muchas gracias por la escuela. Yo, a ver, primero quería comentar a propósito de la pregunta que hacía el compañero Francisco Cáceres también, y agregar que frente a la posibilidad de escasa participación o de que disminuya, frente a esa pregunta, esa duda de si puede disminuir la participación de la gente porque no está la opción de la Asamblea Constituyente, yo creo que igual es importante tener en cuenta la consulta comunal que se hizo, porque en esa consulta comunal, en muchas comunas, no estaba la opción de la Asamblea Constituyente dentro de la papeleta, y aún así la participación fue muy alta. Entonces igual es importante tener ese referente, porque ese es un referente concreto, real, que se produce. No, lo otro es especulación, entonces yo creo que igual es importante pensar, aunque no nos guste, porque está claro que la opción de la Convención Constitucional no era la opción que nosotros teníamos como partido, ni es la que nos gusta más, no solo porque no tiene, digamos, no garantiza una participación mayor, sino también porque en su origen, o porque las reglas del juego respecto del funcionamiento de la Convención no están fijadas desde la misma Convención. Y hacia allá va también mi pregunta, compañera. ¿De qué manera, porque así como el compañero Cristian propone una forma de salvar el tema de la participación, ¿de qué manera podríamos también, desde lo jurídico, no sé, o desde lo legislativo, salvar o modificar este carácter constitucional y pasarlo a un carácter constituyente? Es decir, dotar a la Convención de un poder constituyente real, con posibilidad de cambiar o de fijar sus propias reglas. ¿Hay algún mecanismo, o no sé, entre los juristas han discutido, hay algún debate sobre eso? Porque, claro, nosotros no lo conocemos mucho, yo no he escuchado mucho, pero a lo mejor entre los constitucionalistas hay algún debate sobre alguna forma de cambiar este punto, que creo que igual es importante, porque esas reglas son las que fijó el pacto del 15 de noviembre. Entonces, si es que hay o no alguna forma, o en el debate está alguna discusión sobre una solución a este problema, dentro de los cuales está, por supuesto, cambiar el porcentaje o los 2/3 del quórum con el que se tienen que aprobar los artículos. Eso, compañera. Con respecto a esa discusión, sí, se ha dado a nivel teórico y revisando lo que han hecho otros procesos constituyentes latinoamericanos,
sería que una vez que nosotros escojamos una nueva constitución para Chile, apruebo, después convención constitucional, que los convencionales decidan sobre las reglas bajo las cuales van a operar. Y cuando redacten o generen estas reglas bajo las que van a operar, porque el acuerdo del año pasado, de noviembre, no contiene todas las reglas ni la forma como debiera trabajar esta asamblea constituyente, constituyente. Entonces podría ocurrir, o se podría teorizar que una vez que se haya configurado esta convención constitucional con todos los miembros libremente escogidos a través de votación, ellos podrían determinar la forma de funcionar. Y una vez que determinen la forma de funcionar, y esto todo en teoría, y como lo tienen que redactar, podrían ellos establecer formas participativas de cómo nosotros podemos participar derechamente en el proceso constituyente, y, por ejemplo, incluso en los más radicales, dicen que se podría incluso llegar a afectar esta decisión de los 2/3 si nosotros entendemos que los constituyentes vienen a representar este poder originario y que este poder originario es lo que genera la Constitución. Entonces, ¿dónde debería estar la clave? Nosotros votamos apruebo, votamos convención constituyente porque podemos escoger a todos los miembros que van a participar, y luego estos constituyentes van a tener que discutir estos 2/3 y así también todas las reglas con las cuales se van a regular y cómo ellos y ellas van a hacer que todos nosotros participemos activamente en este proceso. Esa es una discusión teórica que se está dando y ese es el miedo que tienen los que quieren votar rechazo, y por eso están tratando de deslegitimar este proceso, tratando de decir finalmente que es un proceso que está como arreglado. Y yo bajo ningún punto, y eso se me había olvidado contestarle al compañero Francisco, creo que vaya a bajar por esa supuesta falta de legitimidad, vaya a ser que la gente no vote, el hecho que no esté asamblea constituyente, y también por lo que dice la compañera Carmen, porque el proceso del año pasado en muchas comunas no incluyó asamblea constituyente y la gente fue a votar igual, y votó por convención. Entonces, constituyente. Y eso ya indica un indicio muy clave que dijo Carmen con respecto a que la gente va a votar porque la gente quiere una nueva constitución para Chile y quiere un nuevo pacto. Creo que tiene levantada la mano Rubén, y no sé quién más tiene la mano levantada. Y Marco. Rubén. Y después Marco. Hola Karen, bueno, hola a todas las compañeras y compañeros. Primero, darte las gracias por la escuela que se está realizando, que es la primera de 3 sesiones más que vamos a realizar. Y también para que sepas tú, hay varios compañeros que no supieron conectar, tuvieron algunas dificultades. No sé, van que quedan fuera. Ya. Se está por lo grabando, mismo, sí, no. grabando para que después se pueda subir a redes sociales, por último, para que... Sí, de ahí se va a subir al Facebook del partido y de otras instancias que tenemos para que esta grabación se quede al acceso para toda la comunidad que lo desea. En términos de lo que planteaban ahí, de los constituyentes o de los candidatos convencionales y de los procesos que se vienen en curso, nosotros, como decía bien la compañera Karen, como disciplinados que somos, ¿no es cierto?, en el trabajo que tenemos que efectuar, primero, ¿no es cierto?, es promover la participación ciudadana en este proceso, que es lo más importante, y dar la claridad suficiente, por eso esta escuela, para que tengamos las herramientas, ¿no es cierto?, para hacer entender por qué la mejor opción es la Convención Constitucional hoy día. Y eso es lo importante, que tengamos esos argumentos nosotros para hacer el trabajo de difusión y el trabajo político que hay que hacer para invitar a participar en esta fiesta ciudadana, que significa generar una nueva constitución, que es un proceso que surge de toda una movilización social que lo respalda. Y eso valida todo el proceso en sí. Lo importante es que tengamos la capacidad también en este proceso que vamos a enfrentar el 25 de octubre, tener los apoderados suficientes para poder defender aquellos votos que sean marcados con AC, porque todos los que hemos estado en procesos electorales sabemos, ¿no es cierto?, las discusiones que se dan en las mesas, y cuando no hay apoderados, muy fácil perder los votos, por ausencia de los que tenemos que defender. Entonces ahí, donde cada uno de ustedes le hago la invitación para trabajar también el tema de captar apoderados para defender estos votos. En general, la cantidad de apoderados que necesitamos son alrededor de 500, ¿ya? Son, no me acuerdo la cifra exacta, 59 locales, hay que tener por lo menos 2 personas por local, el apoderado y el otro que tiene, y más después la cantidad de mesas que hay. Entonces da una cantidad bastante grande. Entonces tenemos que trabajar en forma activa para invitar a los ciudadanos y ciudadanas que puedan ser apoderados, y la importancia que tiene para la defensa de este voto, porque significa el cambio de la Constitución. Es trascendental. Todas las elecciones tienen importancia, pero yo creo que esta es la madre de las batallas, porque está tratando de cambiar el modelo que ha posibilitado la desigualdad, la inequidad del país.
Entonces eso es lo que queremos cambiar en este proceso. Entonces yo le hago un llamado a cada una de todas y todos que trabajemos en este proceso a conciencia y captemos apoderados por lo que se requiere. Y agradecerte nuevamente, Karen, por el esfuerzo que estás realizando, porque estas capacitaciones nos permiten tener mejores herramientas para hacer el trabajo que se requiere con la comunidad toda. Así que gracias y a seguir trabajando, ¿no? ¿Marco? Hola, Hola. no sé si me ven ahí. Sí. Hola, yo soy profesor Marco. Felicitarte, Karen, el curso está bastante interesante, coincido con varias cosas de las que dicen. Me gustaría hacer unos comentarios y después hacer una pregunta. Primero, como comentario, recordar que el movimiento social es un movimiento acéfalo, o sea, no tuvo cabeza, no tuvo rostro, ¿cierto? Y es ahí donde aparece la fuerza del movimiento. Por eso llegó a ser tan importante y trajo la atención de tanta gente, de ahí que tuviera la fuerza que tuvo. No con un color político, ni religioso, ni étnico, ni nada. Así que esa es como una cosa que tenemos que siempre tener constante en el momento de que queramos llamar a gente, invitar a personas a participar de este movimiento constitucional que, como dijo recién el compañero, es sumamente importante, ¿cierto? Es recordar siempre eso, que es un movimiento acéfalo. Y esa es la gran fuerza que tiene. Segundo, señalar que claramente es un proceso importante y un compañero, uno de los presentes, ¿cierto?, dijo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿cierto? Hoy día sabemos que casi el 60% de la población no vota y los jóvenes no se sienten identificados con política. Sería muy importante quizás llamar a toda esta nueva juventud que estuvo en las marchas, que estuvo en los movimientos, que fueron primera línea, ¿cierto?, que estuvieron ahí en la lucha, a que participen en el proceso de votación, porque ellos son los que generan este movimiento en el fondo. Entonces, si los contagiamos a ellos con ideologías políticas, religiosas o etcétera, finalmente nos vamos a terminar alejando, que eso en el fondo es lo que ha hecho que la juventud hoy día no tenga una participación política. Y como último, hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú? O si piensas que realmente cuando se lleva a cabo, yo voy a votar a prueba, y estoy seguro que la prueba va a ganar. ¿Pero qué va a pasar si gana? Esa es mi gran pregunta, porque como tú dijiste, estos procesos se han dado anteriormente, y yo recuerdo la guerra civil 1829, entre conservadores y liberales. Cuando los liberales ganaron, los conservadores llevaron a cabo una guerra. Cuando Allende ganó, se llevó a cabo después un golpe de Estado. Entonces, yo genero como la duda, me queda a mí, yo voy a votar a prueba, voy a ir a la lucha, ¿cierto? Pero me queda esa preocupación de qué va a pasar después. Tú has visto cómo la televisión, los medios manipulan este asunto, se está pidiendo hacerlo no presencial, ¿cierto? Se está aplazando. Mi pregunta es esa, ¿qué va a pasar qué piensas tú que va a pasar si realmente sale a prueba? Eso, agradecerte el curso, la verdad que está bien interesante. Gracias. Interesante pregunta que hace Marco. Considero yo que todo este proceso, se ha dado una modificación de ley, un acuerdo de todos los partidos políticos. Sabemos que se da por los movimientos sociales, es decir, por la presión de la sociedad. El modelo está quebrado. Más allá de cualquier cosa que nosotros podamos decir desde la ideología, desde el contenido político, nosotros sí podemos saber que el modelo está quebrado y que la Constitución no refleja actualmente un pacto social válido. Y eso llegó a tal punto de quiebre que nos llevó a octubre del año pasado, noviembre del año pasado, la situación en la que estamos ahora, que ya es una situación de crisis de modelo y es una situación en que debiéramos preguntarnos por qué nos encontramos ahí, ¿no? Creo que el hecho de generar este proceso constituyente, con todas las etapas que yo ya les había conversado, con estos momentos constituyentes, el hecho de hacer participar al pueblo tanto en votar si estoy a favor o no de la modificación constitucional, si luego escoger los constituyentes y después de eso ratificar la Constitución, son todos procesos que son democráticos y que validan este proceso. Y entendiendo, como bien dices tú, que este es un movimiento acéfalo, que no tiene una ideología, un contenido, etcétera, sino que claramente es una queja contra el modelo en el que nosotros nos encontramos, incluso indistinto de color político.
me lleva a creer que nadie se atrevería a no respetar una constitución originada de esa manera, ¿no? Independiente que estén o no estén de acuerdo. ¿Y qué es lo que más me refleja esto? Podemos ver, yo creo, si yo pensaba 2 años atrás, yo jamás habría creído que el Congreso iba a llegar a un acuerdo para poder hacer el retiro del 10% de la AFP, porque eso podía incluso llegar a generar una crisis de sistema de la AFP. Llegó a tal punto el descontento y la presión de la gente manifestada en el mismo Congreso que generó esta modificación y este retiro del 10% de la AFP. Se nos dijo que iba a haber crisis de sistema, etcétera, y eso no ocurrió. Eso me da un buen reflejo de que una constitución originada de la forma y en los procesos que nosotros estamos viviendo ahora no debiera verse afectada ni debiera tener esa crisis de legitimidad que efectivamente, como dices tú, históricamente quienes pierden tienden a tratar de quebrar el sistema. Lo han intentado bastante desde el año pasado, diría yo, pero somos muchos más los que nos estamos dando cuenta que el sistema está quebrado y que tiene que cambiar necesariamente. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, si no, por mi parte yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder compartir ciertos conocimientos y poder aprender también de muchas cosas y de estas conversaciones que se van dando aquí en esta instancia, ¿no? No sé si alguien más tiene otra duda. Que no se vea mi cara, que no se vea. Soy yo, Lisa. Hola, no se ve la cara. Ya, mejor. Una foto. Mejor porque si no me van a pegar. Compañeros, yo quiero darle un saludo a todos y agradecer la participación de esta dama, de esta señorita o señora, no lo sé, Karen. Felicitaciones por la exposición. Mira, yo tengo una duda que me persigue y que tiene que ver con que no me queda claro bien lo que es, por qué se habla de convención constitucional y convención constituyente. Eso me confunde, en verdad, porque yo siempre estuve por la asamblea constituyente, ¿ya? Y para mí estos cambios así de nombre me tienden a confundir y no tengo una explicación clara como para, si yo quiero convencer a otra persona de que, aparte del apruebo que estamos todos convencidos, pero ¿cómo tengo yo que decirle? Porque yo no lo tengo muy claro, yo siempre estuve por la asamblea constituyente, entonces tengo una confusión. En asamblea constitucional, perdón, en convención constitucional y convención constituyente. Porfa. Son palabras sistemas, convención constituyente y convención constitucional. Lo que pasa es que lo mismo. Es lo mismo. Si yo digo convención constituyente o convención constitucional es lo mismo. Y además la idea convención constitucional fue inventada. Fue inventada en este acuerdo que generaron en los X del año pasado, donde inventaron el término convención constituyente, convención constitucional, por no ocupar la palabra asamblea constituyente. Y eso, ¿por qué no quisieron ocupar la palabra asamblea constituyente? Porque desde la derecha existe mucho miedo al término asamblea constituyente porque lo relacionan a procesos constituyentes que le tienen miedo, como el que se dio en Venezuela, como el que se dio en Bolivia. Entonces existía tanto miedo a la palabra asamblea constituyente que quienes generaron este acuerdo le pusieron este nombre a lo que parecía ser más similar de convención constitucional y convención constituyente. Crean esta institución de la convención constituyente, donde es fácil no confundirse. Porque por la que no tenemos que optar dice mixta. Porque esa es la que no tenemos que escoger, porque la convención mixta, como su nombre lo dice, es donde yo escojo la mitad de quienes participan y la otra mitad son congresistas. Entonces ahí no nos confundimos, porque yo puedo decir convención constitucional o convención constituyente y me estoy refiriendo finalmente a este órgano que más se asemeja a la Asamblea Constituyente. Yo también iba por la Asamblea Constituyente y de hecho desde un principio también así lo consideré, ¿no? Pero como es tan importante este proceso, si alguien nos pregunta, cuando yo hablo de convención constitucional, de convención constituyente, me estoy refiriendo al mismo órgano donde yo escojo a todos los constituyentes que son parte de ese organismo, y que es lo más similar a la Asamblea Constituyente. Ya, gracias compañera. Pero, ¿cómo aseguro la participación de las organizaciones sociales que son las mayoritarias? Y comparto lo que decía el profesor en el punto 1, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Entonces,
cómo asegurar precisamente a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos, a los clubes, etcétera, etcétera, para que realmente sean los representativos. ¿Cómo? ¿Cómo aseguro eso? La única opción dentro de este pacto que nosotros tenemos desde el año pasado sería que fueran como independientes. El problema que tienen que vayan como independientes es que requieren harto apoyo de votantes para poder presentarse como independientes. Hay una modificación actual que se está revisando en el Congreso para que no sean tantos los votos que tengan las personas para presentarse como candidato independiente. Pero nuevamente, la única forma que yo tengo de asegurar la participación, por lo menos en algún grado, de todas estas personas, tus representantes sociales, que son quienes efectivamente generaron esta posibilidad de modificación constitucional, es que nosotros optemos por la convención constitucional o la convención constituyente, y no la mixta, porque en la mixta no tenemos esa posibilidad. No, sí. Clarísimo. ¿Otra pregunta, otra duda? ¿No? Yo creo que igual estamos todos cansaditos por la hora y porque vimos hartos contenidos bien duros, ¿no? Así que yo creo que con eso, no sé si Rubén de repente quieres dar el término. No, solamente darte las gracias por la voluntad y por la claridad en los conceptos que se entregaron y invitarlos para la próxima sesión del miércoles, cual va a continuar Karen con esta preparación para cada uno. Y lo otro nuestro es solamente el trabajo que tenemos que seguir haciendo con nuestros cercanos a través de redes sociales y cuando nos desconfinemos, los que tengamos que salir a hacer el trabajo correspondiente con las medidas sanitarias para invitar a participar a toda la ciudadanía en el proceso. Así que, no, muchas gracias a ti y a todos los asistentes, a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos entonces el próximo miércoles para que sigamos debatiendo todo. Karen, disculpa. Sí, dime. ¿Algún material que podamos leer para la próxima sesión? Cosa de estar un poquito más relacionado y poder hacer preguntas más concretas. Te lo voy a mandar el de hoy día, ya lo tengo listo, y voy a preparar durante el día de mañana el de la próxima semana, para que lo puedan leer. Son cortitos, del Missing Core. Gracias, Karen. Excelente. Muchas gracias, Karen. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy cansada, Gracias, Karen. Toma, candidata.